Hoy va a ser un día, escucha así, de redirección. Hoy va a ser un día de redireccionamiento. Póngase de pie y vamos a leer la gloriosa palabra de Dios. He titulado este mensaje Cuando Jesús invita. Y leemos Lucas 22. Lucas 22. Vamos a leer a partir del verso 14. Verso 14. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu infinito amor y misericordia. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma hasta las coyunturas, Dios eterno, transformando el corazón del hombre, transformando, Señor, nuestras vidas. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Venga a tu reino, mi Dios, establezca tu reino en medio nuestro. Hágase tu voluntad en este lugar, así mismo como en el cielo, Padre. Padre, la palabra, el pan de vida que tú tienes para hoy, Dios, dánoslos. Danos el pan de este día, Señor. Que podamos salir de este lugar llenos de tu gloria, llenos de tu poder, restaurados, mi Dios, y con el enfoque correcto, Espíritu Santo. Padre, toma el control de cada una de mis palabras, Dios. Renuncio a mi humanidad para que seas tú guiándonos, dirigiéndonos y hablando en nuestros corazones, Padre. Porque donde está tu espíritu, allí hay libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Cuando Jesús invita, ¿cuántos han sido invitados por Jesús en esta mañana? Qué maravilloso es venir a la casa de Dios sabiendo de que somos invitados privilegiados de Él. Para gran parte de las personas, en especial para nosotros los hombres, ¿verdad? Uno de los placeres más grandes es comer. Se nota, ¿verdad? Se puede notar. Disfrutamos tanto sentarnos a la mesa. Yo disfruto de una manera especial sentarme a la mesa. Me encanta comer, me fascina. Pero hay un placer superior a la hora de comer. Y el placer superior a la hora de comer es cuando al final del camino, ¿verdad?, te dicen: no tienes que pagar por la comida, es gratis. Y uno dice: bueno, así es que me gusta comer a mí, brindado. Un amigo me decía, estábamos en un restaurante ahí de sushi. Y entonces él me dice: estoy comiendo como me gusta. ¿Cómo es eso? Brindado. Dale, no queréis pagar nada, muchacho. Pero hay algunos que se hacen los dignos. Yo a veces soy así, pero otras veces pierdo la vergüenza. Y si me van a brindar, que me brinden. He aprendido con el pasar del tiempo, se lo digo con toda honestidad, porque para mí fue difícil. Yo no sé qué área de mi vida había un tema ahí de orgullo que Dios trabajó. Pero recibir las bendiciones de Dios, para mí a veces era difícil aceptarlas. Pero he aprendido
que es necesario que estemos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, independientemente de venga de quien venga. Amén. Porque Dios puede usar una piedra para bendecirte a ti, porque Dios puede utilizar una burra para hablarle al hombre. ¿Cuántos lo han leído en la palabra de Dios? Saben que es así, ¿verdad? Bueno, y aunque parezca cómico o simpático, es precisamente eso lo que hace el Señor en esta mañana. Nos invita a la mesa, pero con un propósito superior, con un propósito eterno, un propósito divino, finalmente un propósito de amor. Porque hoy recordamos la muerte de Jesús. Vamos a aclarar un poco los términos. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ellos estaban celebrando la Pascua. Si nosotros analizamos y vemos qué es la Pascua, y por eso me gusta aclarar un poco los términos, porque hay gente que repite como los loros y no sabe lo que es la Pascua. Se refiere al acontecimiento histórico de la liberación del pueblo de Israel de mano de la esclavitud egipcia, ¿ok? Literalmente la palabra Pascua significa pasar por alto, es decir, que nos pasen por encima. Dice en el sentido de perdonar o excusar. Dios literalmente pasó por alto, por encima de la casa de los israelitas, que cumplieron el direccionamiento de Dios de poner la sangre del cordero. Vamos a ver si hacemos un poquito de historia. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, Dios le da la instrucción el día antes de que salieran en el éxodo con Moisés, y le dice: voy a llevar muerte a los primogénitos de la casa de la nación. Y les dice: pero los hijos de Israel deben hacer sacrificio del cordero y poner sangre en las casas, en los dinteles de las casas, para que la muerte, el espíritu de muerte que iba a ser enviado, no tocara las casas de los hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando se celebra la Pascua, se celebra la bendición de que Dios les dio a ellos la libertad de la esclavitud egipcia, solo a través de la sangre del cordero. Ellos solamente fueron librados por causa de la sangre de ese sacrificio que ahí fue hecho. Ahora Jesús estaba cenando con sus discípulos días antes de su muerte, celebrando la Pascua, es decir, símbolo de esa victoria sobre la esclavitud. Ahora, yo me he puesto a investigar, y desde hace varios meses he estado con el tema de la Santa Cena, y encontré una información que en verdad no la había, quizás no lo sabía. ¿Qué significa la cena para un judío? ¿Qué significa la cena para un judío? Bueno, en primer término, significa protección y seguridad ante el enemigo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, en tiempos bíblicos, cuando un judío tenía un invitado de honor en su casa, y esta tradición o esta costumbre aún se mantiene en algunos lugares de Palestina, cuando tenías un huésped que él consideraba era de honor, cuando estaban sentados en la mesa, lo primero que hacía era partir el pan. Partir el pan cuando estaban sentados en la mesa. Y él hacía una declaración cuando partía el pan, y decía lo siguiente: por medio de este acto garantizo con cada gota de mi sangre que mientras usted esté en mi territorio, ningún mal le sobrevendrá. Yo no sé cuántos están recibiendo la revelación en esta mañana. Yo lo voy a repetir. Por medio de este acto garantizo con cada gota de mi sangre que mientras usted esté en mi territorio, ningún mal le sobrevendrá. Quiere decir que en el territorio de Jesús estamos seguros. En el territorio de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, solamente allí es donde estamos seguros.
Impresionante, para mí eso fue, me explotó la cotufa. Porque uno está acostumbrado a celebrar la Santa Cena de una manera religiosa, y hay que decirlo de esta forma. Es una religión, o sea, lo hago constantemente y bueno, y el pan y el vino y la cosa. Pero cuando entiendo, porque decía el autor del libro, que es un libro chiquitico, por cierto, pero de mucha trascendencia. Decía el autor del libro que para poder entender la Santa Cena no podemos entenderlo bajo las costumbres occidentales, las nuestras, sino que tenemos que entenderlo conforme a las costumbres orientales. ¿Ok? Entonces, allí nosotros podemos ver la esencia de lo que Dios quiere hacer a través de este acto. En segundo lugar, fíjese, es por eso que allí, otra revelación a mi vida cuando lo dice el Señor, David no temía a sus enemigos, porque Dios lo había invitado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por eso es que David, judío, podía estar seguro, se sentía en paz, sea cual fuera la circunstancia, porque Jesús, Dios mismo le había invitado. Le había dicho: tú eres el rey. Y si Dios te llama a ti, si Dios te escoge a ti, si Dios te salva a ti, ten la certeza, la convicción de que en sus manos estás seguro, de que nada te va a faltar, de que Él va a ser tu provisión, de que Él va a ser tu escudo. Anoche mucha gente se preguntaba: ¿está pasando algo en el país? ¿Será? Yo le doy gracias a Dios por los corazones que estoy viendo en esta mañana, que no se detienen con nada, que no importa lo cansado, lo afligido, lo que puedan estar. Quizás muchos de los que están acá no pudieron conciliar el sueño en toda la noche. Por ahí me dijo un hermano: pastor, estuve peleando toda la noche con los mosquitos. Alabado sea Dios. Pero estás aquí y eso trae honra y gloria al nombre de Dios. Quizás a alguno no le funcionó la bomba, como me pasó a mí hace como 3 meses, y me tuve que bañar con potecito. Pero bueno, lo importante es eso, que aquí se levantan hombres y mujeres que hacen lo que tengan que hacer por buscar su bendición, por arrebatar su bendición. He aquí en este acto la importancia de caminar en la voluntad de Dios y en sus propósitos, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Dios invita, iglesia, Dios invita, Dios invita. Cada cristiano ha sido invitado por Dios. Él mismo ha dicho en Isaías 55: venid, comprad sin dinero y comed. No te preocupes, porque si Dios te llama, Él te capacita. Si Dios te dice, Él te va a proveer. Tú lo que tienes es que caminar y hacer lo que tengas que hacer. Obedecer, en la obediencia está la bendición. Gracias, amada esposa. Jesús derramó toda su sangre por rescatarnos del enemigo y nos librará, ¿sabe qué? Mientras estemos en su territorio. Mientras que nosotros estemos ahí abrazados, bajo la sombra del Omnipotente. Usted se sale de la sombra, Él no puede hacer nada. Y dependemos de la pura misericordia. Y ¿sabe qué? Con la misericordia no podemos jugar. No podemos jugar, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. La línea es muy delgada entre la vida y la muerte, entre estar y no estar. Yo lo digo y no me canso de decirlo. No podemos jugar con la misericordia de Dios. No podemos coquetear con el pecado. No podemos coquetear con las transgresiones, con las cosas que no le agradan a Dios. Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. Y mire, la condenación eterna es algo que yo no quiero ni siquiera imaginarlo. Ni siquiera imaginarlo. ¿Qué más significaba la cena para un judío? Confirmar un pacto. Confirmar un pacto. Los actos de fidelidad eran confirmados generalmente con una comida. Es así cuando Isaac y Abimelech, que era el rey de los filisteos, entraron en un pacto. Vamos a ir rápidamente a Génesis 26. Génesis 26, donde Isaac y Abimelech
llegan a un acuerdo con una cena, con una comida. Mire, y esta historia para mí fue también reveladora, ¿no? Vamos a leer a partir del verso 6 y lo vamos a leer rápidamente. Y quizás me voy a saltar algunos versos. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ok, aquí vemos a Isaac siendo presa del temor y cae en un error, ok, para ser librado quizás de las manos de Abimelech, ok. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Luego dice: y sembró Isaac en aquella tierra, cosechó aquel año al 100 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Estar dentro de la voluntad de Dios hace que la bendición de Él venga a tu vida. Si tú caminas conforme a sus propósitos, Él va a bendecir tu camino, Él te va a prosperar y te va a hacer poderoso delante de los hombres. Mire, y aquí dijo que él tuvo hatos de ovejas, de vacas, de mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Ahí va narrando la historia de cómo Dios lo iba prosperando y cómo él, en negociación con Abimelech, se iba moviendo para no caer en problemas con Abimelech y caer en envidias con él. Pero llega un punto donde le dice a Abimelech, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Y tú eres ahora bendito de Jehová. Dice el 30: entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Confirmaron un pacto a través de la comida. Fue lo que significó la cena para ellos en ese momento. Es importante, insisto nuevamente, que entendamos cómo la cena simboliza para los orientales, para los judíos, una señal de pacto. Ellos eran contrarios, tenían creencias distintas, dioses distintos, pero allí llegaron a un acuerdo, ¿ok? Asimismo, Jesús, a través de lo que estábamos leyendo en el capítulo 22 de Lucas, hace el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto de Jesús, institución de la cena del Señor, para confirmar el pacto de ¿qué? El pacto de redención, de que a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos ser libres de pecado. Eso significa la redención. Dios permita que en esta mañana amigos que nos visitan y amigos que nos ven por la internet puedan reconocer la importancia de este pacto en sus corazones y puedan acercarse a Dios para ser limpios de todo pecado. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo tercero que significaba renovar un pacto, la cena para los judíos era renovar un pacto roto. Fue lo que hicieron Jacob y Labán cuando sus relaciones se habían deteriorado.
Los pongo en contexto rápidamente. Jacob era el yerno de Labán. Jacob trabajó primero 7 años por Lea, una de las hijas de Labán. Luego trabajó 7 años por la otra hija de Labán, que era Raquel, siendo engañado por Labán, por cierto. Pero aún su corazón pasó por encima de eso y él siguió trabajando 6 años más. Fuerte la cosa, ¿no? 20 años sirviéndole. Pero hubo un momento en que hubo diferencias entre ellos y él decidió salir de ese lugar bajo dirección del Espíritu Santo, bajo dirección de Dios. Y llegó un momento que Labán se dio cuenta que qué había pasado aquí, por qué se fueron, por qué me dejaron solo, por qué se llevaron mis hijas, mis cosas. Y sale como desesperado a buscar a Jacob y a las cosas que él decía que eran de él, porque los padres siempre quieren que los hijos son de ellos. Entonces así me imagino que Labán, pero bueno, si esa hija es mía, yo fui la que lo mantuve tanto tiempo. Aquí hay muchos padres que se creen dueños de sus hijos y resulta que nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Sus hijos no son sus hijos, le digo, le informo. Sus hijos son del Señor. Y le voy a decir otra cosa, eso es lo mejor, porque Él es el que cuida de ellos. Por más que usted quiera protegerlos, si Dios no está con ellos, en vano usted hace lo que haga. Entonces, para renovar ese pacto, en Génesis 31 nos indica también que ellos se sentaron a comer. En el verso 51 dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y sus hijas, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Era para renovar un pacto. Siempre cuando nosotros le vamos a pedir la mano a la novia, yo me acuerdo que yo llevé a mi esposa a un restaurante que ya no existe, desafortunadamente, porque cada vez que pasábamos por el frente, era, te conté, allá por la plaza, por la 72, cada vez que pasábamos por allí, los hijos decían: ahí fue donde papi le pidió la mano a mi mami. Pero ahora ven para el lado, papi ya no está. Pero uno busca siempre, ¿no? Bueno, porque si tú vas a hacer algo, tienes que, como les digo yo, amanciguar la cosa allí, ¿verdad? O sea, la comida es señal para eso, para poder, sobre todo, bajar las aguas. Los hombres generalmente estamos muy nerviosos en ese momento. Yo no sé a quién les pasó eso, pero yo estaba súper ultra nervioso. Es más, finalmente no le terminé de pedir la mano allí, le pedí la mano en otra parte, pero allí comenzó la cosa. Pero la cena significaba para los judíos renovar un pacto. Ahora de nuevo, Jesús estaba cenando con sus discípulos antes de su muerte, celebrando la Pascua. Es el propósito máximo de Dios el darnos libertad a través de Jesús a nuestra esclavitud del pecado. Por eso Él instituye la cena del Señor, para darnos libertad a ti y a mí del pecado y en el mundo en que nosotros nos encontramos. Porque nosotros vivimos aquí en esta tierra y somos constantemente atiborrados, amenazados, confrontados con el pecado todo el tiempo. La Biblia dice que no es justo ni siquiera uno, y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso.
O sea, todos pecamos, todos pecamos. De pensamiento, de obra, de omisión, por mi culpa. Hay varios católicos aquí, pastor. Eran, eso era el pasado. Pero lo cierto es que todos pecamos y que gracias a la misericordia de Dios, y a mí me llama poderosamente la atención, por eso es cuando Él invita, cuando Dios dice en el capítulo 22, en el verso 15 dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Dios en esta mañana te dice: cuánto he deseado verte en esta mañana aquí, celebrar esta cena contigo. Cuánto he deseado. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a sus pies, hay renovación del pacto. Cuando nosotros venimos acá a este lugar, un pacto es confirmado entre Dios y nosotros. Nuestro corazón es confrontado con el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso es que es importante tomar este acto con toda la seriedad del caso, porque es un pacto que nosotros hacemos con el Padre, venir a este lugar. Literalmente Él sufrió el castigo más cruel que pueda sufrir alguien en su carne, que es representado en el pan. ¿Sabe usted qué representa el pan? Precisamente la vida de Dios en nosotros. Porque en su muerte nosotros tenemos vida. A ver, ¿cuántos han recibido la vida de Dios? En su muerte nosotros tenemos vida. El pan alimenta. El pan es lo que te sustenta. Su sacrificio, su muerte es lo que nos sustenta a nosotros. En el pueblo de Israel, el maná era el sustento de ellos. Era el pan que Dios les daba. Pero hoy, simbólicamente, nosotros tenemos en su sacrificio, hoy representado en el pan, que nosotros mes tras mes confirmamos y renovamos el pacto con el Señor. Asimismo derramó cada gota de sangre en representación de ese sacrificio máximo para darnos acceso a su lugar santísimo, a su presencia, para que siempre andemos con Él, para que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. En esta mañana Jesús te dice: ten paz, que ya yo pagué. Ten paz, que mi sangre es suficiente para ti. Y es por gracia, iglesia. Es por gracia. No importa, o no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas pensar o decir que tú hiciste o haber hecho que te haga merecedor de estar aquí sentado. No existe, no hay nada. A Él le ha placido invitarte en esta mañana. A Él te ha placido invitarte a este lugar y transformar tu corazón. Póngase de pie. Yo quiero invitar a los adoradores que pasen al altar. En esta mañana Dios nos recuerda que no importa las circunstancias externas o lo que estemos viviendo, o lo que nuestros ojos puedan ver o nuestra carne pueda sentir, cuando Él invita a la mesa, Él hace algo. Él nos protege de todo mal y podemos estar seguros de que ningún mal vendrá sobre nuestra casa. Usted, mire, yo sé que estamos en tiempos difíciles, solo para valientes, solo para violentos. Pero entienda algo: a Él le plació que usted naciera en este país. A Él le plació que usted viviera en esta ciudad. Y le voy a decir algo, yo no sé a quién le estoy hablando, pero a Dios le plació que no te movieras de este lugar, porque Él promete que mientras tú estés en su territorio, es decir, bajo la sombra de sus alas, ningún mal te sobrevendrá.
Nada malo te acontecerá a ti ni a tu familia. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. También Él nos recuerda que solo a través de su muerte tenemos vida, lo decía hace un instante. Y finalmente extiende su mano para renovar con nosotros el pacto de su redención. Quizás han pasado muchas cosas, venimos de diciembre, habrá muchas personas que se habrán desenfocado. Yo quisiera que no pasara, pero lo cierto es que pasa. Lo cierto es que pasa. Pero la palabra de Dios nos enseña que si nosotros hubiésemos pecado, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Rey, el justo. Mire, iglesia, este acto que nosotros vamos a hacer ahorita tiene una trascendencia tal que nuestra vida depende de Él. Nuestra salud depende de Él. Nuestra prosperidad depende de Él. Nuestro caminar, nuestra paz depende de este acto. La palabra del Señor me enseña, y lo hablábamos hace poco, que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de los corazones. Si tú estás en este lugar y tienes un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios me enseña que Él no te rechazará. Un corazón contrito, no puedes engañar al Señor. No es una conveniencia estar en su territorio. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Tiene que haber una rendición de parte de nosotros y debe ser genuina. Genuina, para que la revelación de que la protección de Dios viene a nosotros sea real. Porque a mí me puedes engañar, pero al Espíritu Santo no lo puedes engañar. Al Padre Eterno no lo puedes engañar. Jesús afirma que es su gran deseo compartir esta cena con sus discípulos, es decir, contigo y conmigo. Él está aquí. Él está viendo tu corazón. Y Él está deseoso de esperar el momento de compartir el pan contigo y conmigo. Por eso Él organizó todo esto, lo orquestó. Él proveyó el transporte, Él proveyó del lugar, así como lo hizo en su momento en el lugar en el aposento alto. Él orquestó todo para este momento, para que cada persona pueda perseverar en el nuevo pacto y ser un portador de la gloria de Dios y de las buenas nuevas de salvación. La gran pregunta en esta noche, en esta tarde es: ¿qué puede apartarnos de disfrutar esta invitación del Señor? ¿Qué pudiera hacer que hoy no disfrutemos de esta cena que Dios ha preparado para nosotros? La palabra nos enseña que es no discernir el cuerpo del Señor. Si nosotros no entendemos su sacrificio. ¿Y saben qué se traduce esto? En autosuficiencia, en altivez, en orgullo. Sin duda, como lo dije ahorita, es necesario, es obligado, es perentorio, tiene que ser así, que haya un genuino arrepentimiento. Porque si en tu corazón hay altivez, si en tu corazón hay orgullo y usted está haciendo este acto y lo está tomando de una manera religiosa, condenación trae para su vida. Condenación trae para su vida. Este año es necesario que nosotros arranquemos de la mejor manera. Que nosotros arranquemos con buen pie, como dicen por allí, haciendo las cosas de manera correcta. Y si usted por alguna razón se ha equivocado, repito nuevamente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es fiel y justo para perdonarnos. Pero humille su corazón. Él tiene grandes promesas para ti y para mí. Pero este año tenemos que hacer las cosas distintas. Tenemos que seguir los diseños del cielo, no los diseños de nuestro corazón. Los diseños del cielo, lo que Él quiere para nuestra vida.
la forma de Cristo, no la manera del pastor, ni la manera de Teodoro, ni la manera de ninguno. La manera del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él quiere establecer con todos sus hijos el pacto eterno. Que nosotros permanezcamos en esa salvación. Que desechemos toda envidia, toda lujuria, toda lascivia, todo rencor, todo temor, toda altivez. Desechar todo eso a un lado. Y permanecer en ese pacto. Porque Él es el que te invita. Ahora yo te pido que puedas reflexionar en tu corazón y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias en esta mañana, porque tu palabra ha sido revelada en nuestros corazones, mi Dios. Entendiendo, mi Dios, que venir aquí, Señor, a este lugar que ha sido planificado por ti, Dios eterno, esta cita divina, esta cita de amor, Dios, donde una vez más tú nos dices: hijo mío, yo te amo. Hijo mío, he muerto por ti. Gracias, Padre. Líbranos de tomar este tiempo de una manera incorrecta, Dios. Líbranos, Señor, de tener la motivación incorrecta en este lugar, Dios. Porque solamente queremos agradarte a ti, Espíritu de Dios. Que nuestra familia te pertenezca. Que nuestra salud te pertenezca. Que nuestras finanzas te pertenezcan. Que nuestro negocio te pertenezca. Queremos darte lo mejor, Dios, a ti. Queremos darte lo gordo, lo apartado, lo escogido para ti, Dios. Este año, Señor, queremos iniciar, mi Dios, siendo tú el protagonista de nuestro caminar. Siendo tú, Señor, quien vaya adelante como poderoso gigante. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos dicho una palabra deshonesta. Si hemos tenido un pensamiento impuro, Dios. Si hemos caminado de una forma incorrecta, mi Dios, te pedimos perdón, Dios eterno. Límpianos con tu sangre. Hoy clamamos a tu sangre preciosa derramada en la cruz. Seas tú limpiándonos de todo pecado. Y que podamos, Señor, caminar, avanzar, llegar a tierra de rectitud, Dios. Que nada detenga, Señor, que nosotros lleguemos a alcanzar la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Dios. Oh Espíritu Santo, porque en tu muerte tenemos vida, Señor. Gracias por tu muerte, Dios. Gracias por tu muerte. Gracias por tu sacrificio, Dios. Gracias, Padre amado, porque tú cambiaste, Señor, nuestro lamento en baile. Porque sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. A tu nombre, gloria, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, yo no me puedo ir de este lugar sin hacer un llamado. Quizás tú me dices: pastor, ¿qué pacto? ¿Qué Jesús? Yo lo que sé es que yo he caminado lejos de Él. Y que yo quiero hacer ese pacto que usted está diciendo. Yo quiero renovar mi relación con Dios. Tengo años caminando separado de Él. Y aún he venido a este lugar, pero siento que todavía no he llegado a tener un pacto con Dios, un compromiso real con Dios. Y en esta mañana quiero decidirme por Él. Si ese es tu caso, yo quiero pedirte que hagas esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu voz y he escuchado tu invitación. Y en esta mañana me acerco a ti, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que me he equivocado en la vida. Te pido perdón, Dios. Clamo a tu sangre sobre mi vida.
Límpiame, renuévame, transfórmame. Cambia mi forma de pensar, Dios. Hazme una nueva persona y pueda yo caminar en lo que tú quieres que yo haga, Dios. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca jamás sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén.